La tía de la novia me sentó en una silla plegable de metal, en un pasillo de banquetes mal iluminado, a 6 metros de la salida de la cocina y deliberadamente fuera de la vista del salón de fiestas, ese salón lleno de lujo. Lo hizo para humillarme. Lo hizo porque no soportaba la idea de que una mujer de talla grande, vestida de azul marino, arruinara la estética de las fotos de la boda millonaria de su familia. Pero en su arrogancia, cometió el mayor error táctico de toda su vida. Me colocó en el único asiento de todo el lugar desde donde se podía ver la puerta de la cocina sin vigilancia y, al mismo tiempo, la mesa principal de honor. Ella no sabía que yo era la calígrafa que había escrito a mano cada una de las tarjetas de ese salón. No sabía que mi memoria para la tinta era perfecta. Y mucho menos sabía que las tarjetas falsificadas, colocadas junto al lugar del padrino, formaban parte de un plan de asesinato que estaba a punto de desatarse, hasta que yo saqué una sola tarjeta de marfil y mi propio sello de cera para detenerlo. Todavía no sabía que el hombre cuya vida estaba a punto de salvar me miraría, de verdad me miraría, a mí, en este cuerpo, en este pasillo, y decidiría que lo que veía era lo más extraordinario entre 400 cosas extraordinarias en esa sala. Pero me estoy adelantando. Déjenme contarles sobre las tarjetas. Había escrito a mano 472 tarjetas de mesa en las últimas 6 semanas. Había vestido a mano 298 sobres. Había hecho las tarjetas de número de mesa, las tarjetas del menú, el programa de la ceremonia, el cartel de bienvenida en la entrada, las etiquetas de cada lugar, y 3 noches antes de la boda, el plano final de asientos que la familia de la novia había aprobado a medianoche, un martes. Conocía ese plano de asientos como conocía mi propio rostro. Me llamo Edith Carroll. Me dicen Edie. Tengo 36 años, soy dueña y única empleada de Caro y Pluma, un estudio de caligrafía que dirijo desde el segundo piso de un almacén reconvertido en el lado sur de la ciudad. Mi negocio es la papelería de bodas, invitaciones, tarjetas de save de date, tarjetas de mesa, menús, todo el conjunto de hermosos papeles que las familias adineradas quieren cuando se casan y lo quieren hecho a mano. En esta ciudad hay quizás una docena de calígrafos que hacen trabajo de mi nivel. Y yo, sin falsa modestia, soy la mejor de todos. Soy una mujer de talla grande, talla 20, amplia y suave de una manera que ocupa espacio en las puertas y sobre la que el mundo ha tenido opiniones fuertes durante 36 años. Mi trabajo es exquisito. Mis entregas siempre son puntuales. Mis precios son exactamente los que deben ser. Si una familia me contrata, está contratando la mejor papelería de bodas de la región. Y también está contratando a una mujer cuyo cuerpo no coincide con lo que la gente espera cuando imagina a una artista de letra delicada. Hay algo más. Tartamudeo. No siempre. No por teléfono. No cuando estoy tranquila. No cuando estoy sola en mi estudio. Pero cuando estoy nerviosa, cuando estoy en una sala llena de gente que me mira, cuando lo que está en juego es grande y la atención se posa en mi boca en lugar de en mi pluma, mi voz se traba. Las S se alargan. Las T se repiten. Llevo 20 años manejándolo, compensándolo, buscando formas de evitarlo. Es la razón por la que elegí la caligrafía, una profesión donde mis manos hablan por mí y mi voz no tiene que hacerlo. La mayoría de la gente no lo nota. Los que lo notan rara vez son amables al respecto. Mi madre me enseñó la letra inglesa cuando tenía 11 años, sentada en la mesa de la cocina con tinta china y una pluma de mango. Y me dijo, lo más importante de la escritura es que queda como registro. Lo que escribes existe en el mundo después. Algún día, de una manera que no puedes predecir, alguien necesitará leer lo que realmente está ahí. Desde entonces, he estado leyendo lo que realmente está ahí. La familia Salvi había sido una de mis mejores clientas. La novia, Aria Salvi, tenía 24 años, era amable y precisa con lo que quería. Su madre, Donna Carlotta, era igual de directa. A don Renato Salvi, el padre de la novia, lo había conocido una sola vez, en la reunión de aprobación del diseño, donde miró mis pruebas y dijo, esto es lo que mi hija quiere. Nosotros pagamos. Adelante, y me dio la mano. Me miró a la cara cuando la estrechó, no a mi cuerpo. Noté que la tía era diferente. Victoria Salvi Albano era la hermana mayor del padrino, casada fuera de la familia, viuda desde hacía 4 años, y desde entonces se había estado posicionando como la matriarca del clan Salvi. Había estado en todas las reuniones. Se había referido a mí 2 veces como la calígrafa, en tercera persona, mientras yo estaba sentada en la sala. La boda era a las 6 de la tarde. Llegué a las 4:30 con el vestido azul marino que había comprado especialmente para la ocasión,
entallado, elegante, profesional. Victoria me interceptó en el vestíbulo. Edith, dijo, mirándome de arriba abajo con la precisión particular de una mujer que está catalogando todo lo que está mal en lo que ve. Hubo un cambio. El asiento de cortesía para la calígrafa, cerca del fondo del salón, ya no estará disponible. Pensamos que estarías más cómoda en el pasillo de servicio. No dijo, no quiero a una calígrafa de talla grande en las fotos de la boda de mi sobrina. No necesitaba decirlo. Me habían dicho que habría un asiento para proveedores, dije, y escuché mi voz trabarse en la S, como pasa cuando las cosas importan mucho y alguien está mirando mi cuerpo y mi boca al mismo tiempo. La expresión de Victoria tembló, una microexpresión de desagrado que manejó con elegancia. Es solo más práctico, Edith. El pasillo es más tranquilo. Puedes ver el brindis desde aquí y luego, ya sabes, irte a casa. Una mujer con un vestido de lentejuelas que pasaba por el vestíbulo se detuvo y me miró. Mi talla, mi tartamudeo, la silla plegable ofrecida como una disculpa por mi existencia. Y sonrió. No a mí, sino a la situación, a la comedia de una mujer gorda con tartamudez siendo enviada al pasillo de servicio en una boda de 400 invitados. Me senté en la silla plegable. Puse mi bolso profesional sobre las piernas y los aretes de perla de mi madre atraparon la luz fluorescente del techo. Pensé en las 472 tarjetas que había escrito para esta familia, en las 6 semanas de sesiones de medianoche, en la letra inglesa modificada que la novia había elegido. Y me senté en ese pasillo y no lloré. Llevo 36 años sin llorar en situaciones que exigían llanto. El cuerpo recuerda cómo sostener el peso del desprecio de una sala. Las manos se quedan quietas. La respiración se mantiene pareja. La voz se mantiene callada. Y desde esa misma silla plegable, exactamente a las 5:53 de la tarde, con la puerta del salón entreabierta unos 15 centímetros y una línea de visión clara hacia la mesa principal, pude ver el plano de asientos que yo no había escrito. La mesa principal en una boda Salvi era una herradura, 6 sillas a lo largo del respaldo curvo, 3 a cada lado. El padrino se sentaba en el centro, al fondo. A su derecha inmediata, su amigo más antiguo y consejero, Emilio Vasco. A su izquierda, su hijo mayor, Renado Jr. En las demás sillas del fondo, sus otros 3 hijos y el padre del novio, don Carlos Riche. Los brazos de la herradura, la familia inmediata de ambos lados. Esto era lo que yo había escrito en cartulina de marfil pesada, en letra inglesa modificada. Cada tarjeta confirmada por dona Carlota y don Renado en la revisión final, 3 noches antes. Lo que vi desde el pasillo a las 5:53 era una mesa principal distinta. La tarjeta de Emilio Vasco ya no estaba en la mesa principal. Vi su nombre en una mesa lateral, 2 mesas más allá. En el lugar de Emilio había un nombre que no reconocía. El hijo mayor del padrino, Renado Jr., había sido trasladado a la mesa de la familia del novio. De las 6 sillas del fondo de la herradura, solo el propio padrino seguía en su posición original. Las otras 5 sillas habían sido ocupadas por 3 nombres que no reconocía en absoluto y 2 hombres de las mesas periféricas. Y entonces vi algo más. Algo que me dejó sin aliento. La letra inglesa de las nuevas tarjetas estaba mal. No mal de una manera que un invitado notaría. No mal de una manera que un organizador de bodas detectaría. Mal de la manera que solo la calígrafa que escribió 472 tarjetas con una mano específica durante 6 semanas podría ver. El ángulo de la mayúscula E era 2 grados más inclinado que mi trazo. La cola de la minúscula I se curvaba hacia la izquierda en lugar de hacia la derecha. La tinta era una fracción más oscura que el lote que yo había mezclado. Alguien había falsificado mi letra. Alguien había reproducido mi caligrafía lo bastante bien como para engañar a todos en la boda, pero no lo bastante bien como para engañarme a mí. Y la mesa principal había sido reorientada, invertida, el padrino quedaría de espaldas a la puerta de la cocina. La puerta de la cocina estaba entreabierta, sin vigilancia. Me quedé muy quieta y sentí que la forma de lo que estaba pasando se asentaba en mi cuerpo, de la misma manera en que una frase se asienta en tinta húmeda, lenta, precisa, irrevocablemente. Los hombres de confianza del padrino habían sido apartados de su lado. Se había colocado a extraños junto a su hombro. La mesa había sido girada de modo que su espalda quedara frente a la única entrada sin vigilancia. Y las tarjetas que hacían posible todo esto eran falsificaciones. Alguien había pasado días preparando esto. Alguien con acceso al lugar.
Alguien que podía autorizar al personal de alquiler para reposicionar la mesa principal después de la revisión final del padrino. Alguien que había arreglado que la calígrafa original terminara sentada en un pasillo de servicio, invisible, incapaz de ver el salón. O eso creían. Victoria. El brindis estaba programado para las 6:15. Ya eran las 5:56. 19 minutos. Abrí mi bolso. Saqué mi pluma fuente y una sola tarjeta de mi reserva de emergencia. Los calígrafos siempre viajamos con tarjetas. Y escribí con mano firme, porque la firmeza es lo primero que a uno le enseñan. Don Salvi, el plano de asientos de la mesa principal ha sido alterado. 14 tarjetas han sido cambiadas. Emilio, sus hijos y otros 4 han sido reemplazados por nombres que no reconozco. Las tarjetas que sustituyen las mías son falsificaciones. El ángulo de la letra inglesa está mal y el lote de tinta es distinto. La mesa ha sido reorientada. Usted quedará de espaldas a la entrada de la cocina. Yo escribí el plano original. Puedo identificar cada tarjeta que no es mía. Por favor, considere retrasar el brindis. Carol, Caro y Pluma, calígrafa. Lo sellé en mi propio sobre con el sello de cera de mi estudio. Lo dirigí a don Renato Salvi. Personal e inmediato. Mis manos no temblaron. Cuando escribo, mis manos nunca tiemblan. Esa es la única parte de mí que siempre ha sido firme. El mesero que necesitaba pasó por la salida de cocina a las 5:58. Joven, tal vez de 22 años, camisa blanca de Catherine, la calma practicada de un mesero de banquetes profesional. Llevaba una bandeja de copas de champán hacia la salida de la cocina. Capté su mirada a través de la puerta entreabierta. Disculpa, dije en voz baja. Soy Eddie Caro. Yo escribí todas las tarjetas. Necesito un favor. Se detuvo. Miró el sobre, el sello de cera. Necesito que esto llegue a don Salvi, en la mesa principal, en persona, no a nadie más. A don Salvi mismo. Lo más rápido que puedas. Tenía 3 segundos para convencer a un joven mesero de banquetes que no me conocía de llevar un sobresellado, pasando la seguridad del lugar, hasta un jefe de la mafia en la boda de su hija. Soy la calígrafa, dije. Mi voz no tartamudeó. Cuando lo que está en juego es tan preciso, cuando las palabras importan tanto, mi voz encuentra la firmeza que aprendió de mis manos. Yo hice cada tarjeta de esa sala. Si me equivoco, es mi responsabilidad. Si tengo razón, necesitas entregar esto en los próximos 90 segundos. Volvió a mirar el sobre. Luego me miró a mí, a mi cara, no a mi cuerpo, de la misma manera en que don Salvi me había mirado en la reunión de aprobación del diseño. Asintió. Tomó el sobre. Dejó la bandeja de champán y caminó al paso rápido de un mesero en misión. Cruzó la puerta, atravesó el salón, pasó junto al estrado, llegó hasta la mesa principal. Yo lo observaba desde la puerta, desde mi silla plegable. Vi al padrino girarse, tomar el sobre, examinar el sello de cera, hacer una pregunta breve que no pude escuchar. El mesero señaló hacia el pasillo de banquetes. El padrino miró a través de la sala. Me miró a mí, sentada en la silla plegable al final del pasillo, con el bolso sobre las piernas y los aretes de perla de mi madre en mis orejas. Me miró exactamente 3 segundos. Luego rompió el sello de cera. Creo que don Renato Salvi leyó mi nota en unos 15 segundos. Creo que después miró la mesa principal y vio que no era la que había aprobado 3 noches antes. Creo que después miró la puerta de la cocina, entreabierta, a 6 metros de donde estaba a punto de sentarse para el brindis. Creo que después caminó, sin prisa, hasta el estrado donde Aria y el novio se tomaban fotografías, y habló con el fotógrafo, quien de inmediato extendió la sesión 15 minutos. Después le hizo una señal a Emilio Vasco, sentado en una mesa lateral en el nuevo plano, y Emilio se levantó y caminó hacia la mesa principal, donde conferenciaron 90 segundos. Y entonces el padrino entró al pasillo de banquetes. Se detuvo frente a mi silla plegable. Levántese, señorita Carol. Me levanté. Camine conmigo. Me llevó, pasando al personal de Catherine, hasta un pequeño rincón junto a la cocina, la bodega de vinos del salón. Me acercó una silla. Él se sentó frente a mí, sobre un cajón de vino. Muéstreme el plano original, dijo. No tengo una copia física conmigo. Asintió, como si ya lo esperara. Entonces dígamelo de memoria. Le dije cada nombre de la mesa principal, en el orden en que lo había escrito 3 noches antes. Cada posición, cada tarjeta.
Escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, se quedó callado un largo momento. Usted dice que las tarjetas de reemplazo son falsificaciones. El ángulo de la letra inglesa en las mayúsculas es 2 grados más inclinado que mi mano, dije. La tinta es de un lote distinto, un poco más oscura que la mezcla que preparé para el conjunto Salvi, y la cola de la minúscula y se curva hacia la izquierda. La mía se curva hacia la derecha. Es un error común en la letra inglesa falsificada, la mano natural refleja el original en lugar de igualarlo. Me miró con una expresión que rara vez he recibido, la expresión de un hombre que acaba de descubrir que la mujer a la que despreció como proveedora es, en realidad, la única experta en la sala. ¿Quién le dijo que se sentara en el pasillo? Su hermana. Victoria. Victoria, repitió. ¿Quién sería la única persona en el lugar con autoridad para pedirle al personal de alquiler que reposicionara la mesa principal después de mi revisión final? No respondí eso. No me correspondía. El brindis se retrasó 22 minutos. La razón dada, el fotógrafo necesitaba más tiempo. La madre de la novia manejó el anuncio con la elegancia de una mujer que sabe cuándo no hacer preguntas. Durante esos 22 minutos ocurrieron 3 cosas. La mesa principal fue reposicionada a su orientación original, bajo la supervisión de Emilio Vasco. Las tarjetas falsificadas fueron reemplazadas por las originales, que fueron encontradas, según supe después, en un armario de almacenamiento detrás de la cocina. Y 3 hombres fueron descubiertos en la despensa de la cocina, vestidos como personal de servicio, con credenciales que no coincidían con nadie en la nómina del lugar. Los sacaron por el muelle de carga. No llamaron a la policía. En una boda Salvi, la policía es la última opción. El brindis se dio a las 6:37. El padrino ofreció un brindis breve y cálido por su hija. La boda continuó a las 7:12. Don Renato Salvi regresó a la bodega de vinos. Señorita Caro. Don Salvi. Mi hermana regresará con la familia de su difunto esposo, al sur de Italia, a finales de la próxima semana. Su partida ya está arreglada. Asentí. 3 hombres no asistirán a ninguna boda de las familias aliadas por mucho tiempo. Volví a asentir. Usted envió un sobre, dijo, a través de un mesero, con un sello de cera, al padrino de la familia Salvi, en medio de la boda de su hija. ¿Por qué? Porque escribí las 472 tarjetas, dije. Conocía el plano de asientos. Noté que la mesa principal estaba mal. Y luego noté que las tarjetas no eran mías. Alguien había falsificado mi letra inglesa. La falsificación era lo bastante buena para engañar a todos en la sala, pero no lo bastante buena para engañarme a mí. Me miró un largo rato. Mi hermana la puso en el pasillo, dijo. Sí. Porque no quería a una mujer gorda en las fotos de su sobrina. Eso, ciertamente, fue parte de la razón, dije. Se quedó callado otro largo momento. Y entonces dijo algo que he repasado en mi mente más veces que cualquier otra frase de mi vida profesional. Ella la puso en el único asiento de todo este lugar desde donde usted podía ver la mesa principal con claridad a través de la puerta, con el plano original en su memoria y el plano falsificado ante sus ojos. Ella pensó que la estaba haciendo invisible. Lo que hizo fue convertirla en la única persona que podía ver. Se puso de pie. Extendió la mano. Me levanté. Se la estreché. Su apretón era firme y seco, el mismo apretón de la reunión de aprobación del diseño. Pero algo había cambiado en el peso de ese gesto. Más pesado, más deliberado, como si estuviera sosteniendo algo que había decidido no soltar. Quiero que vuelva al salón, dijo. No, no tengo asiento, dije, y escuché la traba en el primer no. El tartamudeo. Encontrándome de nuevo, en el espacio entre la bodega de vinos y el mundo. Usted tiene un asiento, dijo. Siempre lo ha tenido. Mi hermana se lo quitó. Yo se lo devuelvo. Me llevó al salón, no por la cocina, sino por las puertas principales. Su mano en mi espalda baja, cálida, firme, colocada con la precisión deliberada de un hombre que quiere que todos en la sala vean con quién está caminando. 400 cabezas se giraron. Sentí el calor familiar, la conciencia de mi tamaño, de mi cuerpo, el vestido azul marino estirado sobre curvas que la sala estaba catalogando. Sentí el tartamudeo rondando el fondo de mi garganta, esperando que necesitara hablar. Sentí cada versión de invisibilidad que alguna vez había sido. Y caminé, porque mis manos eran firmes y mi memoria era perfecta,
y acababa de salvar la mesa principal con una pluma fuente y un sello de cera. Y si eso no era suficiente para atravesar un salón, entonces nada lo sería jamás. Me llevó a la mesa principal, al asiento junto a Emilio Vasco, el asiento original que había sido restaurado, el asiento que Victoria había borrado del plano. Emilio Vasco resultó ser uno de los ancianos más genuinamente graciosos que he conocido. Me contó una historia sobre la primera boda Salvi a la que asistió, en 1972, que no voy a repetir aquí. Me sirvió vino. Me trató como invitada. Ni una sola vez miró mi cuerpo como si fuera un problema. En la mesa principal, rodeada de las tarjetas que yo misma había escrito, en el asiento que debió ser mío desde el principio, sentí algo que no había sentido en un evento de un cliente en 12 años de Caro y Pluma. Me sentí vista, no como proveedora, no como la calígrafa, sino como una persona que había hecho algo importante, sentada exactamente donde pertenecía. La cena en la residencia Salvi ocurrió 4 semanas después, un jueves por la noche. Llevé las perlas de mi madre. Me presentaron a dona Carlotta en su propia casa, en su propio comedor. La novia y el novio me agradecieron directamente, de una manera que dejaba claro que les habían contado lo sucedido. Después de la cena, cuando los demás invitados se habían retirado al interior, don Renato me encontró en el jardín. Llevaba 2 tacitas de espresso. Me entregó una. Se quedó de pie a mi lado, junto al muro de piedra, mirando las luces de la ciudad abajo, y no dijo nada durante un largo momento. He estado pensando en el pasillo, dijo. La silla plegable, dije. La silla plegable. Tomó un sorbo de espresso. Victoria la puso ahí porque creía que usted era una persona que se quedaría donde la colocaran. Tenía razón sobre dónde me sentaría, dije. Se equivocó sobre lo que vería. Me miró bajo el resplandor de las luces del jardín. Su rostro había perdido la quietud táctica del hombre que había leído mi nota en el salón. Lo que quedaba era más viejo, más cálido, más cansado. Podría haberse quedado en la silla, dijo. No, dije. No podía. ¿Por qué no? Porque escribí cada tarjeta de esa sala. Sabía lo que debían decir. Y las tarjetas junto a su plato no decían lo que yo había escrito. Dejó el espresso sobre el muro de piedra. Tomó el mío de mi mano y lo puso junto al suyo. Y entonces me besó. No fue un beso dramático. Fue un beso de calígrafo, deliberado, preciso, sin prisa, del tipo que dice, he estado pensando en esto, ya lo decidí, y no tengo apuro. Su mano llegó hasta mi rostro lleno y redondo que Victoria había querido esconder de las fotografías, y lo sostuvo con delicadeza, como si sostuviera algo que le importaba. Cuando se apartó, dije, no soy parte de su mundo, don Salvi. El tartamudeo encontró el primer nudo. Lo dejé estar. Era honesto. Renato, dijo. Y usted ha sido parte de mi mundo desde que selló ese sobre. Soy calígrafa. Escribo tarjetas. Me voy a casa. Tengo un gato, un estudio en un almacén, un tartamudeo y un cuerpo que su hermana no soportaba mirar. Mi hermana, dijo en voz baja, se equivocó en todo lo que miró. En todo. Hizo una pausa. No le estoy pidiendo que cambie su mundo, Edith. Le estoy pidiendo si puedo visitarlo los jueves, con espresso. Los jueves, dije. Traiga el buen espresso. Y no toque las plumillas. 3 meses después de aquella cena, empezaron a llegar las referencias. Mi negocio se duplicó en el primer año. Los aretes de perla de mi madre viven colgados junto a mi mesa de dibujo. La carpeta de la boda Salvi está al frente del estante, la que no guardo. Y los jueves, un hombre que domina salas enteras y silencia ciudades entra al segundo piso de un almacén reconvertido en el lado sur, se sienta en un banco que no fue diseñado para alguien de su autoridad, bebe espresso o en las tazas que reservo para invitados, y me observa escribir tarjetas con la atención cuidadosa y específica de un hombre que aprendió, gracias a una silla plegable, un sello de cera y un ángulo de 2 grados, que las personas que prestan más atención son las personas a las que el mundo debería prestarles más atención. No toca las plumillas. Se lo dejaron muy claro. Esto es lo que quiero dejarles. La tía me puso en el pasillo porque no quería a una mujer gorda con tartamudeo en las fotografías. Era una mujer cuidadosa, controladora, que cometió exactamente el error equivocado. Puso a la única persona que conocía cada tarjeta de la sala en la única posición desde la que podía ver tanto el plano original como la falsificación. Pensó que me estaba escondiendo. En realidad,
Me estaba dejando en el mejor lugar para verlo todo. No les cuento esto porque quiera que piensen que soy valiente. No me sentí valiente. Me sentí asustada, expuesta, completamente insegura. Me senté en una bodega de vinos y me miré las manos. Bebí agua con hielo. Lo que sentí fue, conozco las tarjetas. Sé lo que decían. Sé lo que dicen ahora. Y esas dos cosas son distintas, y alguien necesita saberlo. Así que, antes de irse, piensen bien su respuesta. Si el plano de asientos que ustedes hubieran escrito a mano hubiera sido falsificado y alterado, y lo único que pudieran hacer fuera entregar un sobresellado a un hombre en la mesa principal durante el cóctel, habrían retrasado el brindis, enviado la nota, corrido el riesgo, confiado en lo que sus manos recordaban? ¿O se habrían quedado en la silla plegable, terminado el cóctel, ido a casa, y no habrían dicho nada jamás? Las dos opciones son razonables. El riesgo era real. Las consecuencias, si me hubiera equivocado, habrían terminado con mi carrera. Sentada en un pasillo no es una posición desde la que la mayoría de la gente se siente con derecho a interrumpir. Pero yo había escrito 472 tarjetas, y las tarjetas junto a su plato no eran las mías. Déjenmelo saber abajo, en los comentarios. Y si hay alguien en su vida cuyo trabajo cuidadoso e invisible nadie nota, un calígrafo, un organizador, una persona que presta atención a los detalles que todos los demás pasan por alto, díganselo hoy mismo. El trabajo de prestar atención importa más de lo que nadie imagina, hasta el día en que sí importa. Antes de irse, si esta historia significó algo para ustedes, hay algo pequeño y hermoso que pueden hacer en su aplicación de YouTube. Hay un botón de me gusta justo debajo de este vídeo. Tóquenlo. Elijan sus puntos, 3 gratis cada semana. Y eso ayuda a que esta historia llegue a alguien que todavía no nos ha encontrado. Un toque, 3 segundos. Piensen en ello como escribir el nombre de alguien más en el plano de asientos, asegurándose de que la persona correcta encuentre el camino hasta esta mesa. Edith Carol. Caro y pluma. Segundo piso del almacén del lado sur, donde los planos maestros viven en carpetas numeradas, y la carpeta Salvi está al frente del estante, porque es la que no guardo jamás.